que está adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, nuevamente agradecer la participación de cada uno de ustedes y decirles que también el fin de semana vamos a empezar un importante curso, taller de formulación de proyectos de desarrollo para la cooperación internacional, que vamos a tener 10 horas académicas con certificación al final, una inversión de 120 soles. Entonces lo de hoy va a ser una antesala también a lo que vamos a dictar este fin de semana, y también vamos a tener como docente al profesor Carlos Pando Sánchez. Estimado Carlos, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Martín. Agradecerte en primer lugar por la cordial invitación de CEPCAM. Ya, como tú lo has mencionado, ya somos profesores de planta de CEPCAM, tenemos ese honor y en verdad nos sentimos muy contentos de compartir nuevamente nuestras experiencias. Yo quisiera decirles, además, en una situación, permítanme unas palabras introductorias, una situación muy complicada para el país, ¿no es cierto? Acabamos de tener una vacancia presidencial, ¿no es cierto? Situación que no se da en la historia republicana, ¿no es cierto? Es verdad que ha habido intentos de vacancia durante este último quinquenio, ¿no es cierto? Y hubo el intento de vacancia del ex presidente Fujimori y el expresidente Kuczynski, pero en esos casos lo que sucedió fue que ellos renunciaron antes de que se dé propiamente la vacancia, ¿no? En este caso sí, el Congreso peruano ha vacado un presidente, cosa que realmente no nos debe alegrar en sí misma, ¿no es cierto? Pero que el Congreso tiene la autoridad naturalmente de hacerlo. Eso genera una situación de incertidumbre en el país. Esperemos que las invocaciones a la serenidad y a la calma, y esperemos que las instituciones democráticas como el Congreso, el nuevo presidente que ha asumido, ¿no es cierto?, puedan ordenar las cosas en un tiempo además de singular peligro para la vida institucional del país como es el post-COVID, ¿no es cierto? Digo post porque soy optimista, porque todavía estamos en la pandemia, ¿no? Entonces, pero esa será la gran tarea, ¿no es cierto?, del nuevo gobierno y del gobierno que elijamos en abril, ¿no es cierto? Entonces, disculpa la extensión, pero creo que es pertinente de todas maneras señalar esto. Reitero mi invocación a la calma, a la serenidad y que la institucionalidad democrática se consolide alrededor del nuevo gobierno. Gracias. Bien, voy a empezar, Martín, si me permites, ya que la invitación versa sobre cooperación internacional y en tiempos de pandemia, quizás un poco ilustrar a los presentes con algunas imágenes, si me permites. Puedo compartir pantalla, ¿no? Sí, ya está habilitado, Carlos. A ver, vamos a buscar. Entonces, vamos a poner acá. Vamos a usar. Esta fue una charla que dimos hace unos años para ESAN Business, pero me parece importante recuperar las principales láminas y compartirlas con el equipo de CEPCAM. Bueno, ya me presentaste, así es que vamos a entrar en materia. Primero, compartirles, queridos amigos, qué cosa es la cooperación internacional, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las dimensiones que esta tiene, ¿no es cierto? En primer lugar, señalar que la cooperación internacional en el Perú tiene dos grandes rubros, ¿no es cierto? Una primera está vinculada a la cooperación financiera reembolsable que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? El Ministerio de Economía y Finanzas se encarga de lo que se llama el endeudamiento externo. Algunos de ustedes, y me anticipo a las preguntas que seguramente habrán dentro de unos minutos, dirán, oiga, pero profesor, ¿por qué considera usted que el endeudamiento, los préstamos son parte de la cooperación? Técnicamente lo son porque esta cooperación financiera reembolsable son préstamos blandos, o sea, a tasas de interés menor. Son normalmente los que habilitan los grandes bancos, ¿no es cierto? Digamos, el BIDS, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, ¿no es cierto? Banco de Desarrollo ahora de América Latina. Pertenecen al mundo de la cooperación financiera. Ese endeudamiento, vale decir, son préstamos hacia el Perú, pero como las tasas de interés son preferenciales, son bajas en relación a la banca comercial,
es considerada cooperación. Esto en el Perú lo administra el Ministerio de Economía y Finanzas. Es un primer dato. Segundo dato está la cooperación internacional no reembolsable, ¿no es cierto? La cooperación internacional no reembolsable, que es administrada por APSI, ¿no? Y dentro de la cual está la cooperación no reembolsable propiamente dicha, la cooperación técnica y la llamada cooperación sur-sur o cooperación triangular, ¿cierto? Todo esto está legislado por el decreto legislativo 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional, que viene en los años 90, de la época del gobierno del ingeniero Fujimori. Entonces, esos son los grandes ámbitos de la cooperación, ¿no? La cooperación no reembolsable es la donación, la cooperación técnica es aquella que tiene que ver con profesionales, con pasantías, con técnicos, etc. Y la cooperación sur-sur es una cooperación muy singular, muy interesante, que supone que cooperamos entre países de similar desarrollo. De hecho, Perú, ¿no es cierto? Y nosotros en nuestra gestión en APSI tratamos de consolidar ese concepto según el cual Perú debía ser, además de receptor de cooperación, o sea, de ayuda oficial al desarrollo, debía ser además cooperante técnico. Y tuvimos el honor de lanzar el primer catálogo peruano de cooperación técnica, que luego la agencia ha continuado publicando, y que sin duda significa un reto, ¿no? Porque Perú tiene algunos expertices, ya país de renta media alta, también tiene algunos expertices que puede compartir con países de similar desarrollo o de menor desarrollo, y por tanto podemos ser cooperantes técnicos, no financieros, ¿vale? Si no donamos dinero, pero sí podemos mandar a nuestros técnicos, a nuestros universitarios, podemos mandar. Por ejemplo, fruto de la pandemia, vamos a hablar un poco de eso y en qué marco pudiéramos también cooperar nosotros. Bueno, la cooperación tiene algunos grandes hitos, si me permiten, en términos de discusión temática, ¿no es cierto? Hay algunos grandes acuerdos, ¿no? La última reunión importante fue la de Busan en Corea del Sur, noviembre del 2011. Ahí después de la reunión de París, que fue el 2006, donde se plantearon los grandes principios de la cooperación, se sumaron algunos otros grandes principios. Ahí se crea la nueva Asociación para el Desarrollo, más inclusiva, que incluya a todas las regiones del mundo, y se introdujo el concepto de transparencia y rendición de cuentas. En París ya se había acordado, ¿no es cierto?, para recordarles a todos, se había acordado en 2006 que la cooperación debía ser alineada a los objetivos de desarrollo del país, debía ser apropiada a los proyectos de cooperación por el país que tuviera bien recibirla, que hubiera corresponsabilidad con los países cooperantes y naturalmente que haya un escenario de rendición de cuentas. Esto se acentúa en Busan y ya son acuerdos internacionales, ¿no? Bueno, la agenda del Perú, naturalmente, la persistencia de la pobreza, bueno, ya la pobreza ha disminuido más, ¿no es cierto?, desde el 2013 para acá, pero, digamos, todavía hay rangos de pobreza sobre los cuales la cooperación puede incidir. Bueno, entonces, ¿cuál ha sido el cambio, ¿no es cierto?, en las tendencias de la cooperación? Primero, decirles que el nuevo enfoque de la cooperación que viene de los acuerdos internacionales dice que debemos pasar de la eficacia de la ayuda a la eficacia del desarrollo, ¿cierto? Y este matiz, ¿no es cierto?, porque es solamente una palabra que cambia ayuda y desarrollo, es singularmente importante, es particularmente importante. ¿Por qué? Porque de un lado, cuando se hablaba de la eficacia de la ayuda, se hablaba de volumen de recursos, o sea, cuánta cooperación se recibía. Y en cambio, cuando se habla de eficacia del desarrollo, hablamos de resultados. Entonces, lo que interesa ahí es qué cosa logramos con el dinero venido generalmente a proyectos para el desarrollo. Y entonces, claro, hay que entender a la cooperación no como una solución a los problemas de la pobreza o del desarrollo, sino como un mecanismo complementario. Particularmente cuando los países como el Perú ya somos considerados país de renta media alta. Sobre eso quizás hablaremos más adelante, pero les adelanto que existe un ranking para los organismos cooperantes, particularmente la
Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE, y para el Banco Mundial, según el cual los países se pueden dividir en tres grandes rangos, ¿no? Los países llamados de renta alta, ¿cierto? 11 o 12 mil dólares para arriba. Los países que van de 1.000 a 12 mil dólares, a grandes rasgos, los países de renta media, y los países de renta baja. ¿Qué cosa es la renta media? O la renta en general, es el PBI entre el número de habitantes. Ese factor, o sea, el PBI que ustedes conocen, Producto Bruto Interno, que es esta sumatoria de bienes y servicios, ¿no es cierto? Dividida entre el número de habitantes nos da un factor que nos da un número, ¿no es cierto? Según el cual los países pueden ser clasificados, ¿sí? En un ranking. Y entonces, claro, los países de renta alta son generalmente los países cooperantes, los países del norte, ¿no es cierto? Estados Unidos, Canadá, los países de Europa, ¿no es cierto? Quizás Rusia, a veces China, a veces no. Ahora ya, sí está China naturalmente en el PBI, aunque por el número de habitantes se difumina. Y en el otro extremo está la renta baja, ¿no? Donde está África, en América Latina, Nicaragua, Bolivia creo que ya salió, y países del sudeste asiático. Y en la renta media estamos la mayoría de países de América Latina. ¿Y eso qué quiere decir? Que la cooperación ya no quiere cooperar con países que tienen ya ingresos de renta media. Entonces ustedes dirán, pero profesor, ¿y entonces por qué pedimos ayuda si ya tenemos ingresos? Porque como ustedes saben bien, tenemos ingresos, pero todavía hay grandes brechas de desigualdad en el Perú. O sea, es verdad que hay una mejora del crecimiento económico. En los últimos 20 años hemos crecido económicamente casi en escalera, salvo algunos baches con Humala y con Kuczynski. Pero en general hemos seguido creciendo y hemos disminuido pobreza monetaria. En ese escenario, país de renta media, reclamamos cooperación, sí, pero para apuntalar otro tipo de esfuerzos, ya no infraestructura, ya no asistencia alimentaria, sino fundamentalmente tareas del desarrollo de segundo nivel, vale decir, emprendimientos, pequeña agricultura, pequeña industria, banca de segundo piso para apoyar iniciativas empresariales. Entonces, por ahí va la cosa. Bueno, ¿quiénes están inmersos en la cooperación? Esta que APSI monitorea, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, las fuentes cooperantes, que son de tipo ayuda oficial al desarrollo, ¿no es cierto? Básicamente países o multilaterales. El sector privado, organismos de la sociedad civil, la universidad, el mundo de la academia, y el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación, que supone todos los organismos del Estado que tienen oficinas de cooperación. Los ministerios, los organismos constitucionalmente autónomos, el Poder Judicial y Legislativo, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las ONGs y las CIMIC, sobre las cuales nos detendremos a hablar un poquito más adelante. Hay un conjunto de normas, ahí las tienen a la vista. Yo puedo compartir estas láminas con CEPCAM para los interesados y los que participen en el curso podrán asumir estos datos, pero ahí están las leyes. La 719 es la más importante, la 28875 del Sistema Nacional Descentralizado es otra, la modificatoria de APSI, la 28925. Documentos estratégicos, existe una política nacional de cooperación, existe un plan anual de cooperación, existen espacios de coordinación con los cooperantes, espacios de coordinación con las oficinas técnicas, comités consultivos, y existen algunas herramientas, y en eso me quisiera detener un poco más. Todas las ONGs están obligadas a hacer una declaración anual, ¿no es cierto?, de lo que reciben en materia de cooperación, y anunciar lo que van a hacer en el siguiente año. Para las fuentes cooperantes que están en Perú, también existe una matriz integral de proyectos donde dan cuenta de lo que han financiado. Y la agencia ahora ya tiene, en ese momento está en construcción, un sistema de seguimiento y evaluación de proyectos. Bueno, hay algunos documentos claves, ¿no es cierto?, de cooperación que presiden, ¿no es cierto? Está la Política Nacional de Cooperación, está el Plan Anual de Cooperación y están los programas nacionales de cooperación. Son los instrumentos de política pública que rigen el marco de la cooperación internacional. ¿Cuáles son los grandes temas, no? Ahora que está de moda los objetivos de desarrollo
sostenible, ¿no es cierto? Los ODS. Miren, hay 4 grandes áreas de la política de cooperación. Área 1, inclusión social y acceso a servicios básicos, donde está el tema de derechos humanos y diversidad cultural. Esos son los temas que la cooperación trabaja. El acceso universal a una justicia eficiente, eficaz y transparente. El empoderamiento de la mujer y atención a grupos vulnerables. El acceso equitativo en educación integral de calidad. El acceso a servicios integrales de salud y nutrición. El acceso a servicios adecuados de agua, saneamiento y energía rural. Este es un tema bien caro en la cooperación japonesa. Los japoneses se han especializado, ¿no? El JICA, el Fondo Contralor Perú-Japón, de trabajar por proyectos de agua y saneamiento. Una segunda gran área es los temas de Estado y gobernabilidad, que tienen a su vez varios subtemas: modernización y descentralización de la administración pública, con eficiencia, eficacia y transparencia, participación equitativa y eficiente de los ciudadanos, seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres. Tercera área, economía competitiva, ¿no es cierto?, para el desarrollo regional, estructura productiva y turística diversificada, oferta exportable, ciencia, tecnología e innovación, gestión de la migración laboral, actividades económicas diversificadas, y para cerrar, no por eso menos importante, recursos naturales y medio ambiente. Este es quizás uno de los temas favoritos de la cooperación ahora, los temas medioambientales. Bueno, algunos discuten que se hable de medio ambiente, ¿no es cierto? Algunos dicen ambiente a secas, no puede haber un medio ambiente. Bueno, sea que sea medio ambiente o que sea ambiente, son los temas ambientales. Desde la Comisión Brundtland del año 86 para acá, hay una conciencia ambientalista en el mundo que va creciendo, ¿no? Entonces, temas como la conservación y aprovechamiento sostenible de recursos naturales, el manejo integrado del recurso hídrico, o también conocido como manejo de cuencas, la calidad ambiental y la adaptación al cambio climático son grandes de los principales temas. Ahí tienen un dato de la cooperación española. La ESIT, la gran agencia española de cooperación, fue el principal cooperante de Perú hasta hace unos años, que entró un poco en crisis, y fue quizás el gran agente de cooperación hacia el Perú, la ESIT. El segundo gran cooperante es la USAID, ¿no?, la agencia americana. Voy a saltearme esa parte porque está centrada en la cooperación española, y les voy a hablar algo acerca del organismo peruano, ¿no?, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. El Perú creó hace ya desde el año 2002 a la fecha, ya son 18 años, un organismo competente en materia de cooperación internacional. Fue una iniciativa que aprobó el Parlamento mediante ley, la ley de Fundación 26792, con su modificatoria la 28925, que le dio el mandato fiscalizador a la agencia. Es el ente público peruano encargado de coordinar la ayuda que llega hacia el Perú, pero también la oferta peruana que el Perú ofrece a los países similares. Esto es bien interesante porque la gente no lo sabe. La gente cree que la agencia solamente canaliza la ayuda, ¿no es cierto?, y supervisa o fiscaliza las ONGs. Pues resulta que además lidera el sistema descentralizado de cooperación y además, y ese es un tema que a mí me interesa mucho, lidera la oferta peruana de cooperación técnica hacia el exterior. Entonces, un organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cierto?, ente rector de la cooperación técnica internacional, decía la ley 27692, como gran mecanismo de creación de la agencia. Y se encarga, pues, como decía, representa al Estado en las grandes negociaciones o acuerdos internacionales, fiscaliza el uso adecuado de recursos, dirige y articula el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional no reembolsable, la ley 28875, y analiza las tendencias de cooperación. Para eso se dota de 4 grandes direcciones, ¿no? La Dirección de Operaciones y Capacitación, que conduce los registros de ONGs, de NIEX y de IPREDAS. Estas siglas representan diferentes tipos de asociaciones civiles sin fines de lucro que se encargan de ejecutar cooperación, ¿cierto?, y que están obligadas a estar inscritas en la red. Las ONG son las asociaciones civiles peruanas que actúan en el desarrollo, oficinas no gubernamentales de desarrollo, ONG de Perú.
Las ENIEC son las entidades extranjeras. Las ONGs extranjeras con domicilio en Perú están obligadas a registrarse ante la APS. Y las CIPREDAS, que son instituciones privadas, ¿no es cierto?, de carácter asistencial o educacional, que reciben donaciones provenientes del exterior, que también están inscritas en la agencia. Estas realizan actividades asistenciales de corte educativo o médico. Bien, ¿qué más hace la DOC? Otorga conformidad a la obtención de beneficios, ¿no es cierto? Y propone políticas y lineamientos para facilitar el ingreso al país de bienes donados. Esta es la oficina que evalúa la evolución de impuestos. Hay una legislación que el Congreso de la República va habilitando año a año, el decreto legislativo 718, que autoriza que en el marco de la cooperación el Estado, si bien cierto, retiene el impuesto general a las ventas, dado que es cooperación, está obligado a devolverlo al ejecutor. Y entonces eso lo evalúa la agencia, le pasa una notificación a la SUNAT y SUNAT devuelve los impuestos retenidos. También existe una dirección de fiscalización y supervisión. La modificatoria de la ley de creación de APSI, la 27692, la 28925, le dio, ya había, ¿no es cierto?, para ser justos con la agencia, antes del gobierno del presidente García ya había habido fiscalización, desde la época del gobierno del presidente Toledo. Incluso yo estuve rastreando, tuve oportunidad de leer hace poco un manuscrito que iba a ser un libro, del profesor Percy Bobadilla de la Católica, que estudia la realidad de las ONGs en Perú, y menciona que desde la época del ingeniero Fujimori ya había el ejercicio de fiscalización y supervisión. Pero digamos, se vuelve un mandato ya formal, un mandato regular, ¿no es cierto?, con debido proceso y con doble instancia, proceso administrativo, la fiscalización y la supervisión a partir de la ley 28925, que modifica la ley de creación de la agencia y le da a la APSI la potestad fiscalizadora, se la amplía y le da la potestad sancionadora. Bueno, esta dirección se encarga de ejecutar el plan anual de fiscalización y determina la infracción, fiscaliza el proceso de donaciones, investiga las denuncias y actúa como órgano instructor. Luego existe, naturalmente, una dirección de gestión y negociación internacional, ¿no es cierto? Esta dirección es muy importante porque promueve el reforzamiento y ampliación de las relaciones con las fuentes cooperantes bilaterales, multilaterales y cooperación horizontal, promueve la captación de cooperación horizontal, difunde a otros países en desarrollo la oferta peruana de cooperación técnica de la que les hablaba, explora nuevas modalidades y mecanismos, gestiona acuerdos, convenios y tratados, otorga la conformidad del Estado según el caso a los proyectos de cooperación internacional. Y por último existe la Dirección de Políticas y Programas, que es la dirección que evalúa, ¿no es cierto?, la marcha de la cooperación en el Perú, ¿no es cierto?, elabora la propuesta de política y de planes anuales, establece procedimientos y metodologías para el diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas, recibe, evalúa y prioriza y orienta la demanda de cooperación internacional, investiga las tendencias que existen en el escenario nacional e internacional con respecto a situaciones y tendencias de la cooperación. Bueno, existe también una comisión de infracción y sanciones. Ya les decía yo que este proceso de sanción en las ONGs supone una doble instancia, ¿no es cierto? Y luego de que la Dirección de Fiscalización, que actúa como órgano instructor, acusa, la ONG encausada tiene todo el derecho de protestar a través del debido proceso, defenderse, y ante una comisión de infracción y sanciones que le evalúe determinar la sanción. Si la comisión la sanciona, todavía el administrado puede apelar a la dirección ejecutiva para finalmente ser la sanción firme, ¿no?, respetando la doble instancia. Bueno, quizás para los más interesados, y con esto termino la presentación de lo que es la legislación peruana en cooperación internacional, contarles que las ONGs, quizás hay algunos presentes que quieren formar su ONG o ya la tienen, ¿no es cierto?
La Agencia Peruana tiene a su cargo, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional tiene a su cargo el registro de ONGs, ¿no? Ahí se inscriben ¿quiénes? ¿No? Personas jurídicas que tienen que ser asociaciones civiles sin fines de lucro y que estén dispuestas a ejecutar, ¿no es cierto?, intervenciones, o sea, programas, proyectos o actividades, y que estén en el marco de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional. Y hay una serie de documentos que deben tomar en cuenta: el Decreto Legislativo 719 o Ley de Cooperación, el Decreto Supremo 01592 de PCM que lo reglamenta, la Ley de la Agencia 27692 y sus modificatorias, el Decreto Supremo 028-2007 de Relaciones Exteriores y la directiva que establece los procedimientos para el registro, que la agencia regularmente va actualizando. ¿Qué beneficios obtiene una ONGD al inscribirse en la APSE? La evolución del impuesto general a las ventas y del impuesto de promoción municipal, la inscripción de personal extranjero como experto voluntario en el marco de las intervenciones, programas, proyectos o actividades, y la inafectación del impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo de los derechos arancelarios a las donaciones o transferencias de bienes a título gratuito, que ingresen por vía terrestre, marítima o aérea al territorio nacional. Obviamente, las intervenciones tienen que estar previamente registradas, como corresponde, ¿no?, ante la agencia. Bueno, existen ONGs que están vigentes, otras no. Esto caduca cada 2 años, y eso no voy a atender mucho. Y bueno, ahí tenemos algunos montos de lo que fue la cooperación en años anteriores, pero yo tengo algunas cifras porque la presentación de hoy día se refiere a la cooperación internacional en tiempos de la pandemia, ¿no? Ya hemos hablado de la fiscalización, entonces, si me permites, Martín, vamos a entrar a la parte que corresponde a la... bueno, tenemos algunos comentarios, quizás podemos atenderlos en este momento. Aún no, Carlos, estoy pidiendo los datos a las personas. Continúa. Ok, no pensé que había alguna pregunta, alguna interrogante. Muy bien, entonces entraremos más bien a lo que significa el contexto de la pandemia. Decirles en primer lugar que la pandemia pues ha sido para todos, ¿no es cierto?, para la humanidad y el Perú, una sorpresa realmente, ¿no? O sea, realmente nadie estaba preparado para afrontar esta pandemia. Y por tanto, yo creo que ningún país en el mundo puede decir que está afrontando con eficiencia y eficacia la pandemia, ¿no? Y por tanto, ¿no es cierto?, los mecanismos de ayuda entre países se hacen con mayor razón urgentes y vigentes, ¿no? Entonces, la pandemia ha supuesto que nosotros tengamos que repensar la forma de ayuda y la cooperación entre los países vías de desarrollo en sur-sur y naturalmente desde los países desarrollados hacia nosotros, ¿no? Yo tengo acá algunas cifras que voy a intentar compartirles, que me parece que ya tenemos algo que podemos compartir. Primero quería compartirles esa gráfica, que es cómo está distribuida la cooperación internacional hasta el 2017. Miren, la cooperación internacional, salvo los datos que les voy a compartir de la pandemia, generalmente se demora mucho en su procesamiento, ¿no? Entonces, mientras la declaración anual llega a APSE, al año siguiente recién se procesa lo mismo lo que llega por la MIPSE. Realmente tenemos datos 1 o 2 años después y APSE los procesa y los publica 2 o 3 años después. Entonces, los datos del 2017 son válidos para tener una tendencia de por dónde va la cosa. La cooperación técnica internacional, llamada oficial, alineada a la política nacional, básicamente está orientada a temas de inclusión social y acceso a servicios básicos a un 36%. Un segundo gran grupo compartido
Estado y gobernabilidad, todo lo que son proyectos vinculados a fortalecimiento del Estado y proyectos de gobernabilidad, 22%. Un tercer grupo que empata con Estado y gobernabilidad y recursos naturales y medio ambiente, que es, yo diría, la tendencia. Y este tercer grupo verde va a ir creciendo más todavía. Yo sospecho que en los próximos años este grupo de recursos naturales y medio ambiente va a tener el mayor financiamiento de la cooperación. Y el que sigue, el que tiene 15%, economía competitiva, empleo y desarrollo, que tiene ahora un 15%, también crecerá. ¿Por qué? Porque este gran rubro de 36%, dirigido a inclusión social y acceso a servicios básicos, va a ir disminuyendo. Por una razón, yo diría, clara. O sea, lo más probable, a pesar de la crisis, de la pandemia, y comienzo a entrar en los temas de pandemia, el Perú va a pasar, dicen los expertos, de 20% de pobreza en el año 2019, al finalizar el 2020 vamos a crecer en pobreza nuevamente, o sea, una tendencia que no teníamos hace muchísimos años. Vamos a pasar a 28%, se calcula, o 30%. Esto es grave, ¿no es cierto? Es un retroceso. El Perú venía bajando la tendencia de la pobreza monetaria desde el año 2000, no me dejan ver, 2005, fines del gobierno del presidente Toledo. Nosotros teníamos alrededor del 48% hasta 20% que teníamos el presidente Vizcarra el año pasado. Hemos bajado 28 puntos. Fundamentalmente durante los gobiernos del presidente Toledo un poco y sobre todo García. Y bueno, Humala y Kuczynski un poco más, pero en menor medida. Y entonces ya somos pues obviamente país considerado de renta media alta. Y por tanto las tareas de inclusión social y acceso a servicios básicos tienen que desarrollarlas los niveles gubernamentales, ¿vale? Es decir, el Estado Nacional y los subnacionales, que en nuestro caso son los gobiernos regionales, los municipios provinciales y los municipios distritales. Entonces, así lo entiende la cooperación, o sea, la cooperación le va a decir con franqueza, oiga usted, si usted ya recauda, ¿no es cierto? Y el Perú tiene una poderosa SUNAT que recauda, ¿no es cierto? A todos nos sobran impuestos. Y tienen impuestos, esos impuestos deben ser los que se encarguen de construir hospitales, para hablarlo en términos coloquiales, ¿no? Para no hablar en jerga, no inclusión social y acceso a servicios, para hablarlo en cristiano. Construcción de hospitales, construcción de aulas, construcción de colegios, asistencia alimentaria, programas como el Hualihuarma, por ejemplo. Tienen que ser evidentemente gestionados, dirigidos y financiados por los gobiernos nacional, subnacional y locales, ¿no es cierto? Y entonces la cooperación, y también un poco lo del Estado y gobernabilidad, entonces la cooperación se va a centrar más bien en países de renta media alta además, en ayudarlos en manejo de sus recursos naturales y medio ambiente, y sobre todo en temas de economía competitiva, empleo y desarrollo. Entonces esto, yo lo sumaría, 37% va a ser en el futuro cercano, 40, 50, 60% de la ayuda que llega hacia el país. Entonces eso era lo primero que quería decirles respecto de la actual circunstancia, porque evidentemente la cooperación internacional va a tener que centrarse en la ayuda internacional al desarrollo en esos temas y ya no en los otros temas anteriores. ¿En qué cosa ha cooperado la ayuda internacional estos días hacia el Perú? En primer lugar, quisiera contarles que, y estas son cifras de la propia Cancillería, así es que no voy a decir algo que sea infidencia, ¿no? Los amigos de APSI me han compartido algunos datos, ¿no? La cooperación internacional hacia el Perú en tiempos de pandemia ha bordeado, ¿no es cierto?, los 100 millones de dólares. Tendencia histórica que contrasta con lo que era la disminución de la cooperación. El Perú, la cooperación internacional hacia el Perú hace unos 10 o 15 años era de alrededor de 500 millones de dólares, pero en los últimos años bajó a 350 millones de dólares anuales. Bueno, ahora se ha sumado, ha llegado al Perú 100 millones de dólares este año por efectos del COVID, es decir, ayuda que viene de diferentes países hacia el Perú y que pretende pues ayudarnos a superar el COVID.
¿Quiénes nos han ayudado? Les menciono, la Unión Europea, 26 millones, Estados Unidos de América, 17 millones, el Japón, 9 millones, Alemania, 5 millones, 809 mil, la China con 5 millones, 365 mil, Corea, 2 millones, 141 mil, Suiza, 1 millón, 940 mil, Canadá, 412 mil, y así sucesivamente, en materia de países. Pero ustedes podrían decirme, profesor, pero también hay cooperación de algunos organismos multilaterales. Sí, naturalmente. ¿Quiénes han sido los principales? Bueno, en primer lugar, el Banco Mundial, ¿no es cierto?, que encabeza la lista con 4 millones. En segundo lugar, o paralelo a él, el BID con 5 millones 57 mil. El Programa Mundial de Alimentos con 2 millones 631 mil. La Organización Panamericana de la Salud y la OMS con 919 mil, como corresponde, nosotros somos organismos especializados en temas de salud. Ustedes me dirán, profesor, ¿en qué temas han cooperado? ¿No es cierto? ¿En qué nos han ayudado? O sea, es que nos han mandado dinero y este dinero ha entrado a los organismos públicos y ellos lo ejecutan. No. Eso quisiera distinguir, salvo excepciones, en que es una transferencia directa al presupuesto público de dinero para que el ejecutor nacional o subnacional lo ejecute. Por ejemplo, el programa articulado nutricional tenía ese tipo de ayuda, un fondo de cooperantes mixto que transferían directamente dinero al erario nacional por la calidad de las finanzas públicas. En realidad, normalmente el dinero viene en proyectos, ¿no es cierto? O viene en ayuda, en mercancías donadas, en instrumental, en personal médico, en personal de enfermería, en voluntarios, en pasantes, etcétera, etcétera. Entonces, la cooperación normalmente no se transfería directamente al Estado, sino que más bien es viabilizada vía proyectos. Entonces, les voy a mencionar algunos de los temas en los cuales ha llegado la cooperación. Permítanme leer algunos. Apoyo al gobierno regional de Apurímac vía ONG, el apoyo presupuestal de libre disposición, fondos ese sí es directamente al Estado, de Euroendis, asistencia técnica al Ministerio de Salud, apoyo a los migrantes venezolanos directamente vía ONGs, asistencia técnica al Instituto Nacional de Salud, a la Municipalidad de Lima y al MINSA, a la Municipalidad Provincial del Cusco, apoyo al gobierno regional de Loreto, que tanto lo necesitó. Recuerden ustedes la crisis de Loreto en los primeros meses de la pandemia. A la Municipalidad de Arequipa, apoyo alimentario de urgencia a miembros de la comunidad venezolana migrante a través de la ONG Acción contra el Hambre. 65.000 raciones alimentarias para población vulnerable a través del Banco de Alimentos. Asistencia técnica de educación remota para 150 profesionales de las direcciones regionales de educación de Lima Metropolitana. Asistencia alimentaria a profesionales y técnicos de primera línea del INDECI. Una ambulancia y un equipo avanzado de rayos X y medicinas. Donación de ventiladores. Asistencia técnica para apoyo a comunidades nativas amazónicas. Asistencia técnica, desafíos y oportunidades para las políticas de cooperación técnica internacional. Donación de 5.000 mascarillas quirúrgicas y 2.000 N95 para la región de San Martín y Madre de Dios. Donación de 8.000 mascarillas quirúrgicas a la ciudad de Arequipa. Con fondos coreanos, el desarrollo de aplicaciones informáticas. Construcción y equipamiento de 5 ambulancias del Río para atender a la población de Loreto. Apoyo en el diseño y desarrollo de un plan de transformación digital. Donación a la Policía Nacional Perú. Proceso de homologación con respirador auxiliar en el Hospital Militar Central. Asistencia técnica INDECI para afrontar emergencias sanitarias. Equipos de protección personal. Material sanitario y EPPs a 4 centros penitenciarios. Material médico a 30 comunidades indígenas amazónicas. 40 tratamientos Heber Feron, 10 tratamientos Jusvinza y 5 tratamientos Itoluzumab. Son términos médicos, no los conozco, pero se los menciono. Asistencia alimentaria humanitaria para comunidades indígenas amazónicas.
2 hospitales de campaña y EPPs para Lima, Loreto, Piura y Lambayeque, 369 cajas de guantes, 74 cajas de mascarillas, donación a la PNP, asistencia técnica para microfinanzas post-COVID-19. Entre otros, son los principales temas o temáticas en las cuales la cooperación internacional ha asistido al Perú en una suma que ya bordea los 100 millones de dólares y que es una tendencia nueva, ¿no es cierto?, porque se da una situación extraordinaria como la pandemia. Quisiera cerrar esta parte de la exposición, Martín, para darle paso a las preguntas y opiniones o comentarios y mencionar que el Perú naturalmente tiene una obligación también de devolver la ayuda, ¿no es cierto? La ayuda que ha recibido por la pandemia tiene que ser de alguna manera devuelta, ¿no es cierto? El Perú tiene algún expertise, ¿no es cierto? Por ejemplo, las universidades peruanas han fabricado ventiladores, hay el tema del expertise del propio personal médico, ¿no es cierto?, entrenado en lugares tan difíciles como Loreto, Lambayeque o en el sur del Perú también, que pueden ser llevados hacia otras latitudes. Nosotros la experiencia peruana, a pesar de, claro, ustedes me pueden decir, pero los resultados no han sido buenos, sin embargo, han habido algunas cosas notables que de todas maneras podrían ser materia de la ayuda peruana hacia otros países que necesiten la ayuda en este momento. Muy bien, Martín, yo me quedo ahí para dar paso a las observaciones, preguntas y comentarios. Gracias. Bien, muchas gracias, Carlos Pando Sánchez, por esta brillante exposición y antesala también de lo que está viviendo el Perú, un poco dando un breve repaso sobre la estructura orgánica del ACSI, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y finalmente con tu exposición frente a la cooperación internacional en tiempos de pandemia. Los micrófonos están abiertos, señores participantes, con total confianza. Pueden ustedes hacer el uso de la palabra y poder compartir alguna interrogante, pregunta. Hola, buenas noches. Fernando Tananta de San Martín. Quiero ¿Qué tal? preguntar, ¿qué pasa si una entidad se ha inscrito en APSI y no ha presentado su declaración anual a tiempo? ¿Lo puede subsanar todavía? ¿Está a tiempo de subsanar o ya definitivamente le va a caer una multa? ¿O cuál es el tratamiento en ese caso? Y ya, sí, sí, Fernando, muchas gracias por la interrogante. Sí, es considerada una falta, es una falta menor, ¿no es cierto? La no presentación de la declaración anual. Entonces, yo lo invitaría, si tú estás involucrado en eso, a que te contactes con la agencia y puedas subsanar antes de que se inicie el proceso sancionador, porque si la agencia lo ha detectado, entonces va a iniciar el proceso sancionador. Por supuesto, es una falta leve, ¿no es cierto? No, además, si no es reincidente, sospecho yo que la sanción no es muy onerosa, pero sí, efectivamente, es una falta no presentar la declaración anual. ¿Qué implica la declaración anual? Lo reitero para los que quizás llegaron tarde, ¿no? La declaración anual es una obligación, está en la legislación peruana, porque el Estado peruano tiene el derecho a conocer lo que hacen las ONG, sean estas que reciben ayuda oficial o reciben ayuda privada. Si reciben ayuda oficial, con mayor razón, porque obviamente esta es canalizada por el Estado peruano. Pero si reciben ayuda privada, tienen la obligación también de declarar a la agencia. Entonces, ¿y qué cosa declaran, no es cierto? Declaran lo que reciben, los fondos que recibieron el año anterior, ¿no es cierto? Y anuncian los que van a ejecutar en el próximo año. Y esta información es de primer nivel para la agencia, no solamente para la fiscalización, que obviamente existe, sino fundamentalmente para conocer cuál es la naturaleza y la calidad y cantidad de la ayuda, ¿no? Y luego sobre eso se hacen los reportes y la planificación de la operación. Ok. Gracias, Carlos. A ver, tenemos otra pregunta que quieran compartir, señores participantes. Sí, bueno, muy buenas noches, ¿qué tal con todos? Mi nombre es Ana desde Quiabamba. Quería consultarles qué pasa si una institución, una asociación sin fines de lucro ha hecho sus declaraciones anuales, pero lo ha hecho en cero por un par de años o por 3 años. ¿Cuál es la posibilidad de que esta pueda tener una captación de fondos, considerando este tiempo que esta institución no ha podido, digamos, tener fondos, ¿no? Por diferentes motivos. Ana, tus apellidos nos dijiste, Ana. Ana Fernández. ¿De qué institución?
de una asociación ejecutor de contrato de administración, en el ECA Maeni, ¿De qué región nos hablas? que cogestiona un área natural protegida que es la Reserva Comunal Machiguenga. De- Desde Quillabamba, cerca Cusco. ya, por interno nos dejas tus datos para poder compartir tu información, por favor. Gracias. Gracias. Ok, sí, sí, Ana, muy bien. No hay ningún problema. O sea, el hecho de que una institución esté inscrita en APSI y no tenga ejecución no le quita el registro, ¿no es cierto? El registro, en realidad el registro es permanente. Lo único que pasa es que pierde vigencia la ONG cuando no está ejecutando, pero esto se puede reactivar inmediatamente. O sea, si ustedes consiguen un financiamiento, inmediatamente reactivan su actividad como ejecutor de cooperación, lo informan a la agencia y esto inmediatamente tiene que ser reactivado. Lo que está muy bien es lo que ustedes están haciendo, yo los felicito. O sea, si uno no tiene cooperación, no ha recibido, tiene la obligación de declarar a la agencia que no está recibiendo, como lo ha mencionado Ana. O sea, se informa, no recibir cooperación, se coloca cero en la parte presupuestal y la agencia está informada, ¿no es cierto? Entonces, y esténse atentos siempre a la renovación de la vigencia, que hasta mi época por lo menos era de 2 años. Hay que estar atentos porque 2 años pasan rapidito y hay que hacer los trámites para la renovación de la vigencia. Entonces, perfectamente posible continuar, ¿no? Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, señores participantes? Muy buenas noches. Su nombre, por favor. Muy buenas noches, al profesor Mariño. Mi nombre es Hilda Quispehuegua. Yo llamo de Sicuanicanchis, Cusco. Represento a la asociación Illari. Me consultes en qué casos hay sanciones para las ONGs. Ya, mira, en varios casos, ¿no es cierto? En primer lugar está la potestad de control de la que acabamos de hablar, ¿no es cierto? Esta en la cual uno no presenta la declaración anual, ¿no es cierto? Que es esta que te obliga a informar, ¿no? De lo que ejecutaste el año anterior y de lo que vas a ejecutar el próximo año. Esa es quizás una falta que detecta la Dirección de Operaciones y Capacitación por la vía del control. Pero hay otra en la cual la Dirección de Fiscalización, aplicando el protocolo debido y a través de su plan anual de fiscalización, te hace una visita al proyecto que estás ejecutando. Y ahí detecta, ¿no es cierto?, que haya alguna falta de cooperación. ¿Qué se considera falta de cooperación? En primer lugar, se considera una falta que tú no estés haciendo lo que tu proyecto anuncia que se tenía que hacer. Por ejemplo, si tu proyecto anunciaba, ¿no es cierto?, que ibas a hacer capacitación, ¿no es cierto?, en materia de desarrollo rural, por decir, capacitación en agricultura ecológica, y resulta que tú, con ese dinero recibido, en vez de hacer capacitación en agricultura ecológica, estás haciendo otra actividad que no tiene nada que ver con el proyecto, como por ejemplo, ¿no es cierto?, has comprado, no sé, pues, equipos, ¿no es cierto?, de aire acondicionado para tener más comodidad en el área administrativa, eso es considerado una falta de cooperación, una falta grave, porque estás haciendo una suerte de malversación de fondos de la cooperación. Eso es detectado. Si tú, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si tú has anunciado que vas a realizar una actividad vamos a poner el caso de otro tipo de asistencia técnica, ¿no es cierto? Asistencia técnica a un grupo de microempresarios y les vas a dar acompañamiento en lo que es la construcción de su negocio, vas a trabajar su plan de negocios, vas a hacer un seguimiento, vas a ayudarlos y asistirlos en su operación de crédito, etc. Y eso está anunciado en tu proyecto. Y resulta que con ese dinero compraste una camioneta para la ONG, evidentemente estás cometiendo una falta grave también, porque estás haciendo mal uso de los recursos que la cooperación te dio, ¿no es cierto? Y que tú le informaste al Estado peruano que ibas a hacer y que en consecuencia no lo estás haciendo así. Esas son las faltas que, aunque parezca mentira, suceden. O sea, se toma el dinero,
recibido por la cooperación y se utiliza para otros fondos. Claro, podría ser el caso, ¿no es cierto?, que tengas la autorización de el ente cooperante, sobre todo si es privado, ¿no? Sobre todo si es privado, y entonces tú vas a justificar, mire señor, a mí la fuente cooperante me dio dinero para esto al principio, pero luego yo le expliqué y tuve que cambiar de rubro. Bueno, todo eso tendría que estar debidamente sustentado, tendría que estar en adendas del convenio, tendría que estar en documentos formalizados, no basta decirlo de palabras, ¿no? Entonces el fiscalizador de APSI va a hacer una evaluación de trabajo de campo, en terreno, va a verificar los documentos proyectos, va a verificar el cumplimiento de las actividades, va a salir a campo para conversar con tus beneficiarios, ya no se habla de beneficiarios, sino con los socios estratégicos del desarrollo, con los que van a recibir la asistencia técnica, la capacitación, etcétera, y va a conversar, primero va a verificar si efectivamente se realizó lo que tú estás anunciando. Puede ser que nosotros encontramos, en la época que yo estuve en APSI, alguna ONG muy conocida que hacía una suerte de capacitación, ¿no es cierto?, a poblaciones amazónicas, y resulta que presentaba listados de asistencia que no podían ser verificados, ¿no es cierto? Cuando se fue a campo y se buscó corroborar que esas personas habían asistido, no era tal. Eso también puede ser considerado una falta, porque se está diciendo, di capacitación a 30 personas y en realidad no se cumplió con las 30 y solamente se llegó a 5. Entonces, ese tipo de falseamiento de información son consideradas faltas. Ahora, el órgano de fiscalización lo que hace es actúa como fiscal, ¿no es cierto?, hace la acusación y esta es presentada y notificada a la ONG correspondiente, que tiene todo el derecho de defenderse, tiene el derecho de argumentar qué pasó, cómo fue, pueden haber atenuantes, puede ser que la información no fue exacta, ¿no es cierto?, como un pequeño proceso administrativo, y esto va a la Comisión de Infracciones y Sanciones. Esa Comisión de Infracciones y Sanciones, que es autónoma, ¿no es cierto?, es independiente de la dirección de APSI, emite una primera sanción. Si aún así esta no está conforme, puede apelar a la dirección ejecutiva de APSI en una segunda instancia. Muy bien. Sí, Martín. Ya en los minutos finales, ¿alguna otra pregunta, señores participantes? Buenas noches. Les saluda Pim Heister de Cajamarca. Yo represento la Asociación Holanda. Es una asociación que apoyamos en todo lo que es educación para personas sordas. Yo tengo una pregunta. Todo está bien inscrito en APSI, estamos al día con todo. Yo no sé si APSI apoya a través de su red de contactos en buscar o encontrar financiamiento. Ya, esa es una magnífica pregunta, señor Pim Heister. La agencia no hace esa labor, ¿no es cierto? La agencia no tiene ese mandato, no se encarga de gestionar la ayuda hacia las entidades privadas ejecutoras, ¿no?, como mandato. Sin embargo, ¿no es cierto?, la agencia sí tiene una dirección de operaciones y capacitación y ahí tiene naturalmente toda la información a disposición de ustedes para que ustedes puedan conocer cuál es la ayuda oficial. Recuerde usted que la agencia canaliza ayuda oficial al desarrollo, que tiene dos grandes rubros: la cooperación llamada bilateral y la cooperación multilateral. O sea, la que viene de países, ¿no es cierto?, llámese USAID, la agencia americana, la GIZ, la agencia alemana, la JICA, la cooperación japonesa. O pueden ser de la banca multilateral o la banca del desarrollo o de la Unión Europea quizás, ¿no es cierto? Esa información sí está a su disposición, está en la web de APSI y también está naturalmente si usted se dirige a los funcionarios de la Dirección de Operaciones y Capacitación, tiene la obligación de darle esa información y todos los documentos que APSI publica sobre las fuentes cooperantes. De las fuentes de la ayuda oficial, de las fuentes privadas, ahí sí la agencia no interviene porque no es ayuda oficial, es la que viene vía la cooperación privada. Ahí usted la tiene que buscar, como todos, en el gran mundo del mercado ofertante de cooperación, ¿cierto? Pero no se olvide usted
de que si recibe ese tipo de cooperación, sí tiene la obligación de declararlo. Sí, eso es. Eso es, Martín. Bien, ya finalmente, ¿alguien más que desee hacer una pregunta? Carlos, por el chat me indicaron una inquietud. Sí. Algunas asociaciones civiles o instituciones que se están formando y que tengan como norte la cooperación internacional, cómo recibir ayuda de afuera, ¿qué debe hacer? ¿Qué requisitos para ser parte del AXI, ¿no? Para cumplir, para inscribirse como ONG? Sí, mira, los requisitos son, en primer lugar, ser asociación civil sin fines de lucro. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Y para eso tienen que elaborar su estatuto y hacer su minuta, inscribirse a través de una notaría en los registros públicos. Eso es lo primero. O sea, quienes reciben cooperación privada o pública son las asociaciones civiles sin fines de lucro. Eso es de cajón. Segundo, si quieren inscribirse, hay 3 registros, como mencioné hace un rato en las diapositivas. El registro de ONGs peruanas, ahí sería. Si son extranjeras, bueno, no me meteré con las extranjeras, ellos tienen sus propios cánones, pero es domicilio en el Perú. O pueden ser IPREDAS, instituciones privadas que reciben donación. Son los 2 grandes registros. Si quieren aplicar a ONG, tienen que presentar un perfil de proyecto aprobado por el sector correspondiente si es de nivel nacional, el ministerio correspondiente, o el gobierno regional si es de nivel local. Por ejemplo, si se trata de Pisco o ICA, tendrían que tener el visto bueno del gobierno regional a su perfil de proyectos. Y el resto son documentos ya más administrativos, como su listado de funcionarios, etc., ¿no? Entonces eso es más fácil. Pero los requisitos fundamentales, los remarco, es ser asociación civil sin fines de lucro y tener la opinión favorable del gobierno regional, y si es de gobierno, si es de nivel nacional la intervención, del sector correspondiente frente a su perfil de proyecto. Con esos 2 requisitos básicos se inscriben en APSI y van a tener vigencia por 2 años su inscripción. Y luego buscar su financiamiento. Ojo, APSI no se los da. Les puede acercar a la fuente cooperante a través de sus catálogos, pero no hace la gestión. Cada ONG debe buscar sus propios recursos. Sí, Martín. Ya que ha quedado todo claro en cuanto a esta exposición, en cuanto a las interrogantes, cuéntanos sobre el curso que vamos a contar contigo para el día viernes, sábado y domingo. Justo hemos ahorita colgado en la pantalla el flyer del curso virtual Formulación de Proyectos de Desarrollo para la Cooperación Internacional. Sí, muchas gracias, Martín. Gracias por la oportunidad y por la acogida. Bueno, este es un curso que hemos ido perfeccionando a través del tiempo y que ahora está sumamente actualizado, al que cordialmente invito a que puedan participar en los próximos días. Vamos a trabajar en los contenidos que están ahí remarcados en el cuadro de la derecha. Teoría del desarrollo, ¿no es cierto? Porque los proyectos no pueden ser en ningún caso estar en el aire, vale decir, surgir de la nada, de la espontaneidad, sino que se enmarca dentro del gran debate que existe sobre las teorías del desarrollo en el Perú, ¿no es cierto? En el mundo, ¿no es cierto? En el mundo en realidad, ¿no? Segundo, lo que es toda la teoría de la formulación de proyectos. Y vamos a aplicar, vamos a presentar la aplicación de la metodología de marco lógico, que es una metodología estandarizada. Ya los que conocen un poco el tema saben que ha sido asumida como documento estándar la formulación del marco lógico, ¿no? Estas 4 columnas que suponen objetivos, indicadores, medio de verificación y supuestos. Vamos a hablar un poco del sistema de monitoreo y evaluación, cómo es que se evalúan los proyectos, y el contenido quizás más interesante e innovador de esta oportunidad es que vamos a dar elementos para que ustedes puedan negociar proyectos con la cooperación. Vale decir, les vamos a presentar los principales formatos, los principales temas de interés de las principales agencias y cómo ustedes pueden tocar esas puertas. De manera que yo creo que el curso va a ser muy interesante y va a valer la pena que ustedes puedan llevarlo con nosotros este fin de semana. Eso es, Martín, a grandes rasgos. Bien, gracias, estimado Carlos. Repito que para el CECAN es un honor poder contar contigo dentro de la plana docente
del Centro Peruano de Capacitación y Mercado. Hemos realizado distintos cursos, talleres presenciales y virtuales en estos últimos años, y el gusto de poder nuevamente contar contigo y empezar este viernes el curso de formulación de proyectos de desarrollo para la cooperación internacional. Sé que ya se han estado conectando con cada uno de los participantes. Para los que recién de repente se están informando, pueden ustedes dejarnos sus datos. No todos han dejado ahorita sus datos, correos, celulares, para compartir la información y también poder pasarle. Igual por interno le vamos a dejar nuestro teléfono. Y bien, algo final, Carlos, algo, tu despedida y algunas reflexiones finales. Sí, ¿Qué mira, se viene, Carlos, ahora con el tema de estos cambios de gobierno? ¿Qué se viene en adelante, no? Porque al final el trabajo, la capacitación, la ayuda siempre debe estar permanente. sí, mira, esperemos, Martín, como dije al inicio, me permití tomar unos pequeños minutos para reflexionar sobre la crisis política. Tenemos un escenario difícil, ¿no es cierto? La discusión internacional ya le ha puesto nombre a lo que está pasando en el mundo, le llaman el gran bloqueo, así como hubo la gran recesión, ¿no es cierto?, después de la crisis del 29, a esta etapa de la pandemia mundial ya le llaman el gran bloqueo, porque se están bloqueando un conjunto de sistemas, ¿no?, sanitarios, económicos, etc. Entonces, hay un gran reto para el Perú y para la humanidad en los próximos años. Entonces tenemos, sumada a la crisis sanitaria, tenemos la crisis económica, ¿no es cierto?, que todavía no se siente en su magnitud, se va a sentir el próximo año con mayor intensidad. Y en el Perú le hemos agregado la crisis política, ¿no es cierto?, porque lamentablemente la promesa que se hizo al Perú de la democracia con desarrollo después de la superación del fujimorismo, ¿no es cierto?, de los años 90, lamentablemente en este siglo XXI, si bien es cierto, se creció, si bien es cierto, se bajó los niveles de pobreza, sin embargo, fue una democracia que tuvo alto nivel de corrupción y de debilidad institucional, ¿cierto? Y eso es lo que estamos cosechando en estos días. Lamentablemente, nuestras autoridades políticas no se sostienen en el cargo y en la gestión por problemas de corrupción. Y eso es muy serio, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a ello? Seguir insistiendo, Martín, en la construcción institucional política. Eso supone apostar por nuestras propias instituciones políticas, ejecutivo, legislativo y judicial renovados, pero también por nuestra institución política principal, que es el alma de la vida política, los partidos. Tenemos que reconstruir partidos, tenemos que renovarlos, y por tanto, con esas instituciones renovadas, con esas instituciones reconstruidas, poder abordar el bicentenario. Mira, va a ser una paradoja de la historia. Yo sé que en Pisco, además, y desde ya lo saludo por todo lo que ha implicado las actividades del bicentenario durante todo este año, donde San Martín inició la gesta libertadora, ¿no es cierto? Sin embargo, llegamos, Martín, a un bicentenario en una situación de crisis muy profunda, en todas las dimensiones, y particularmente en la política, que sirva en todo caso, para no quedarme con un sabor amargo al final, como un reto y como una oportunidad de superar. A los 200 años tenemos que relanzar el país. Quizás es el momento de refundar el país, ¿no es cierto? Otras generaciones lo hicieron, ¿no es cierto? Aya y Mariátegui, ¿no es cierto?, después de la generación del centenario, relanzaron el país en la década del 20. Quizás esta es la oportunidad en este 2020-2021 para que una nueva generación refunde y relance el país renovado. Y ahí un reto para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, Martín, yo me quedo ahí. Gracias, Carlos Pando Sánchez, por esta reflexión final y muy oportuna y serena, ¿no?, en estos momentos difíciles para el Perú. Las cosas están hechas, simplemente la vida continúa, las instituciones son lo que queda, la institucionalidad es lo que debe primar en el Perú. Y creo yo que estos temas, por ejemplo, que estamos tocando ahora de la cooperación internacional, nos motiva pues a seguir trabajando, reflexionando sobre el accionar de cada uno de nosotros y también de las ONG, asociaciones civiles, municipalidades, gobiernos regionales y nuestros entes tutelares como es el Poder Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial. De repente, para cerrar esta etapa final, recordar un libro importante de nuestro gran
historiador de la República, Jorge Basadre Grosma, ¿no? Hay que mirar al Perú como problema también, pero también con una gran posibilidad. Perú, problema y posibilidad fue su obra importante de este gran historiador tanneño. Muchísimas gracias, amigos. Nos reencontramos entonces este viernes, sábado y domingo en el curso taller Formulación de Proyectos de Desarrollo para la Cooperación Internacional. Hemos tomado nota de sus correos, celulares. He dejado también mi celular personal y correo para poder estar en contacto. Aunque este viernes juega Perú, pero internamente vamos a coordinar los horarios para no perdernos también este gran evento deportivo. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y nos reencontramos pues en la capacitación este viernes. Carlos, un abrazo y siempre mi admiración y respeto por tus capacidades intelectuales. Un abrazo a todos. Un abrazo, Martín, un abrazo. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Gracias. Gracias.